Saludos cordiales para todos y todas. En nombre de la Subdirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, de la línea de investigación Filosofía y Sociopolítica, queremos darle la más cordial bienvenida y de manera especial a este primer seminario, el cual hemos titulado Ética. Ética en la investigación penal. Y el contenido o los contenidos programáticos de este seminario están divididos en 4 seminarios o 4 encuentros. Cada seminario tiene una duración de 4 semanas. Son 8 seminarios, 8 meses. Estaríamos culminando exitosamente nuestro postdoctorado. El contenido programático para este primer seminario sobre ética va a aparecer en la plataforma de la universidad Moodle, y está allí el contenido del programa, la fundamentación, los objetivos, tipos de estudio, estrategias de aprendizaje y evaluación, requisitos para la aprobación del postdoctorado, que usted puede tranquilamente entrar, leerlos y estar al tanto de lo que es este primer seminario. Los contenidos programáticos que vamos a desarrollar en nuestros 4 encuentros, vamos a tratar los siguientes puntos. Primero, la aparición de la ética en el cosmos. Distinción entre ética y moral. La subsunción analógica de los principios de la ética en el campo práctico de la criminalística. Cuarto objetivo, ¿quién es el otro y la otra en nuestro obrar ético? Esos son los 4 contenidos que vamos a desarrollar. Cada uno de esos contenidos tiene a su vez un respaldo teórico con textos, material de lectura y fundamentalmente la clase que será grabada y colocada semanalmente en la plataforma para que usted la lea, la vea, la estudie, la analice y podamos intercambiar si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, en un espacio que vamos a abrir para el debate. ¿Cómo vamos a evaluar estos contenidos? Vamos a hacer 2 evaluaciones. La primera la realizaremos para entregarla en la tercera semana. Es decir, el 19 comenzamos, hoy, lunes 19, el próximo lunes, objetivo 2. Y en la tercera semana, antes de la tercera del inicio de la tercera semana, es decir, el domingo 2 de julio, estaría entregando el primer ensayo
individual con el contenido a desarrollar en el análisis crítico de los objetivos desarrollados en las 2 semanas anteriores, del objetivo 1 y objetivo 2. Ese ensayo es libre, es un análisis crítico que usted va a hacer sobre los contenidos desarrollados en esos 2 objetivos en un número de páginas 6 cuartillas, de tal manera que el ensayo estaría estructurado con una portada, cuerpo, contenido teórico y bibliografía. ¿Sí? Eso no significa que, ok, entonces las páginas son 6, una portada, 6 bibliografía, serían 2, 4 de contenido. No, la portada y la bibliografía es aparte del contenido. La segunda evaluación la vamos a entregar el 16 de julio. 16 de julio, una semana después de haber culminado nuestro seminario. Yo corrijo, evalúo, coloco la evaluación por supuesto en la plataforma y todo esto va a sumar 45 puntos cada ensayo, es decir, serían 90 y 10 puntos que vamos a trabajarlo en un debate que vamos a abrir. Yo después les explicaré en qué va a consistir y cómo lo vamos a desarrollar. Eso tendría un valor de 10 puntos para completar 100. La evaluación en la universidad, en la UNEI, en nuestros programas de doctorado y postdoctorado, es sobre 100 puntos. Repito entonces, aunque esto va a aparecer en el programa, yo me estoy adelantando para que usted sepa cómo va a ser la evaluación. Y estoy quitando unos primeros minutos de nuestro encuentro para explicar. Repito entonces que la primera evaluación se entregará el 2 de julio, domingo 2 de julio hasta las 12 de la noche. Tiene oportunidad de entregarla. Ese primer ensayo consta de 6 cuartillas de desarrollo de contenido con una portada y una bibliografía. La segunda evaluación se entregará el 16 de julio, domingo 16 de julio hasta las 12 de la noche, esa segunda evaluación. Y haremos una evaluación de 10 puntos que se las explicaré con más precisión en nuestro próximo encuentro. Esta actividad, esta evaluación tiene que ser colocada exclusivamente en la plataforma. No vamos a permitir, porque se han presentado ciertamente muchos problemas, tenemos muchos problemas con los cortes eléctricos, con internet, etcétera. Pero eso tenemos que prever y tratar de cumplir para entregarlo el día y la hora
y subirlo a la plataforma, como bien lo ha explicado el profesor Jesús Peña en los talleres que nos ha dictado, y específicamente hoy, lunes 19, tuvimos un taller muy interesante sobre cómo subir las tareas y todo lo que está en la plataforma, a la cual usted va a tener acceso y podrá practicar según las instrucciones que están allí establecidas y que las explicó el profesor Jesús hoy. De tal manera que aspiramos y esperamos que usted se convierta en un experto en el manejo de la plataforma Moodle de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. También van a tener mi teléfono, mi número de teléfono es 0426 554 5757. Pueden allí escribirme a través de WhatsApp, y mi correo electrónico es jgiralico0864 @gmail.com. Por esas vías puede usted comunicarse conmigo en caso de cualquier duda, de cualquier interrogante, cualquier pregunta, cualquier inquietud que nosotros podamos a bien aclarar. Sin más preámbulo, porque ya nos consumimos 12 minutos de este primer encuentro, vamos a hablar un poco sobre cómo es eso de la aparición de la ética en el cosmos. ¿Cómo es que podemos hablar de la aparición de la ética? Y ciertamente que la ética está presente en todo nuestro hacer, pero debemos preguntarnos, como investigadores, como inquietos del conocimiento, debemos preguntarnos, interrogarnos, ¿cuál ética y cuál moral? ¿No será acaso una ética o una moral con pretensión ética y una ética que termina siendo una moral? Necesario es que respondamos a estas interrogantes, y para ello partiremos de la etimología de ambos términos. Previo a ello, debemos deslastrarnos, desmontar, destruir, metafóricamente, para reconstruir, para construir un significado que parta de nuestra propia realidad. En su obra Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel nos invita a superar lo que él llama límites. Estos límites nos lo hemos autoimpuesto, pero también nos lo han impuesto. En esta obra, él va describiendo cada uno
yo los voy a tratar de resumir en estos 7 límites que él llama. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de superar la concepción helenocéntrica. Porque según su análisis, todo comienza en Grecia. Y así nos los han hecho saber a lo largo de nuestro proceso de formación, sobre todo lo que hemos elegido carreras en el ámbito o en el enfoque de la investigación cualitativa, en las ciencias sociales, en las ciencias humanas o en las ciencias del espíritu, como dice Wilhelm Dilthey. Pero no es así. Las palabras más técnicas y fundamentales de la política y la cultura griega comienza en el mundo egipcio mesopotámico, en el mundo fenicio y semita, de la edad de bronce y del tercer y segundo milenio antes de Cristo. Entonces, este primer límite es una limitante, un límite histórico. El hecho de pretender que nosotros sigamos asumiendo que todo comenzó en Grecia. Y repito, con Dussel, que no todo comenzó en Grecia. El segundo límite a superar es el occidentalismo. Esa mentalidad occidentalista que niega inicialmente la importancia del Imperio Romano, el Imperio Romano Oriental de Vicencio y Constantinopla. El tercer límite a superar es el eurocentrismo, que niega todo pensar filosófico y político más allá de las fronteras de Europa. Por ejemplo, Egipto, Mesopotamia, China, India, el Islam y en Latinoamérica, los aztecas, mayas e incas no existieron. Solo existe una visión eurocéntrica. Las demás visiones del pensar no existen, no son aceptadas, ni como filosofías, ni como búsqueda de la verdad, ni como conocimiento. Un cuarto límite a superar es la periodización de la historia política y cultural por parte de los románticos alemanes a finales del siglo XVIII. Este movimiento del romanticismo fue el que estableció el estudio de la historia en 4 momentos: edad antigua, media, moderna y hoy día podemos llamar contemporánea. Pero fundamentalmente hasta el siglo XVIII era edad antigua, media, moderna. Y la edad antigua comienza en Grecia. De tal manera que es una posición crítica la de Dussel cuando afirma que nuevamente que no todo comenzó en Grecia, sino que
comenzó en Egipto, en Mesopotamia, en China, en la India, en el Islam y en nuestro continente latinoamericano, los aztecas, los mayas, los incas, que son mucho más antiguos. Un cuarto límite a superar es la periodización, que ya lo hemos anunciado, disculpen. Un quinto límite es un cierto secularismo tradicional de cierta filosofía política o una teología de la política, teosofía, de la cristiandad propia de la modernidad. Aquí hace énfasis en el hecho que debemos distinguir entre cristianismo y cristiandad. No son las mismas cosas. No es la misma concepción ni la misma fundamentación. Una cosa es el cristianismo en su fuente original y otra cosa es la interpretación que se ha hecho del cristianismo. Un sexto límite a superar es la concepción colonialista teórico-mental de las filosofías políticas de los países periféricos, colonizados, sometidos, subyugados por el sistema capitalista. De tal manera que la concepción colonialista que se impuso en la mayoría de los países, sobre todo nosotros, en América Latina, África, India, fue sin duda alguna la mentalidad colonialista que sembraron y que nos hace repetir el hecho de estar colonizados y nos darnos cuenta de esa colonización. Un séptimo límite es el no haber incluido a la América Latina en la modernidad. Y para ser sincero, nunca fuimos modernos. En ese sentido, estimados compañeros y compañeras, debemos de alguna forma deslastrarnos, desmontar esos límites internos y externos para comenzar a construir una visión nuestra, propia, crítica. Y el método para romper este marco categorial en el que hemos sido formados, es necesario proponer otro relato, otra visión. Yo les había dicho anteriormente que debemos desmontar, deconstruir, destruir para construir, constituir otro relato desde otro paradigma. Ese paradigma al cual los invitamos es el paradigma crítico y por crítico ético. Debemos tener claro que nuestro lugar de enunciación no es otra cosa que
el lugar de enunciación crítico, político, ético. Desde nosotros, desde el desmontar, para hacer y construir una visión crítica y ética. Esto significa que debemos situarnos como hermeneutas críticos que buscan no solo interpretar, sino transformar, hacernos preguntas problematizadoras que constituyan lo supuesto de una ontoepisteme epocal crítica y, repito, por crítica ética. Situarnos significa que nuestro decir y nuestro hacer no sea helenocéntrico, no sea eurocéntrico, no sea occidentalista, no sea colonialista moderno colonial, pero tampoco debemos irnos al otro extremo de la posmodernidad, al neonazismo, al machismo, por ejemplo. El punto de partida, entonces, es un nuevo método, y ese nuevo método es crítico y por crítico ético. De manera tal que cuando digamos crítico es ético y cuando digamos ético es crítico, porque no es posible que se dé uno sin el otro. Para poder asumir esto, debemos tener claro la voluntad de vivir. Dussel cita a Arthur Schopenhauer porque Schopenhauer dirá, abro comillas, la voluntad de vivir está en la base de todo querer, de toda motivación, de todo movimiento. Fin de la cita. La voluntad de vivir. Este deseo de vivir ha estado presente en el ser humano desde el mismo momento en que el Homo habilis, al descender de su vida arbórea, los homónidos comenzaron a sufrir una serie de transformaciones. Esas transformaciones físicas, porque recordemos que inicialmente la vida arbórea consistía en vivir en los árboles, bajar y caminar en cuatro patas, es decir, caminar sobre sus cuatro extremidades. Pero hubo un momento en que este bajar y comenzar a caminar significó un cambio en la estructura ósea, porque ya no iba a caminar sobre sus cuatro extremidades, sino sobre las extremidades inferiores, lo cual significó un proceso histórico de evolución y tiempo. Esto obligó al ser humano a asumir una posición eréctil, lo que implica al mismo tiempo la modificación
y transformación de su cavidad cráneoencefálica. Esto implicó el aumento de su cerebro neocortés y su cerebro límbico y la disminución del cerebro reptil, lo cual se tradujo en cambios biológicos de suma importancia, como por ejemplo cambios psicológicos y emocionales. El ser humano, desarrolla su capacidad para comunicarse, así como hay una transformación en su cráneo, en su cavidad encefálica y por supuesto en su cerebro, porque aumenta el tamaño de la masa gris, el neocortés y el cerebro límbico, y van desplazando al cerebro reptil, de tal manera que el ser humano va a adquirir unas características biológicas, físicas y emocionales de suma importancia en su proceso evolutivo. Porque una de las cosas extraordinarias que aparece es el deseo de comunicarse. De sonidos guturales y monosilábicos pasó a primigenias expresiones de comunicación lingüística con lógica, de nómada a gregario. Es decir, se ubicó, comenzó a pensar, a buscar espacios para establecerse de manera fija. Ya no andaba nómada por el mundo, sino que se ubicó en espacios cerca del mar, cerca de los ríos, cerca de la tierra fértil. A manera de síntesis podemos decir que el hombre alcanza el desarrollo del lenguaje y por supuesto de centros neurales que le permitieron la aparición de pronombres. Estoy hablando en el espacio evolutivo del ser humano. Aparece el yo, el tú, el él, el nosotros. La aparición del sujeto humano, autoconsciente de sus actos y por lo tanto responsable de los mismos. Surge un ser humano vivo con capacidad ética. Repito, surge un ser humano vivo con capacidad ética en el cosmos. Porque el ser humano, a diferencia del resto de los seres vivos, es el único que logra ese desarrollo de sus centros neurales, de su cerebro, de su capacidad de lenguaje y comunicación, pero también de su capacidad de reflexión, de conciencia y autoconciencia, de saber que es él y no otra cosa, saber que él es y que sabe que es, conciencia y autoconciencia. De tal manera que Dussel dirá que sin autoconciencia no hay responsabilidad y sin ella no hay posibilidad de justicia, pretensión de bondad, porque la ética es la culminación del fenómeno de la vida. Esta es una frase muy interesante extraída de este texto de Historia Mundial y Crítica,
y de manera especial en otra obra que aparece, las 14 tesis de ética de Enrique Dussel. Es decir, la ética es la culminación del fenómeno de la vida. O sea, la vida comienza entonces cuando el hombre adquiere conciencia y autoconciencia de sí mismo, aparece la responsabilidad de saber que sus actos tienen repercusión en los otros y en las otras. Por lo tanto, el ser humano es inevitablemente y desde siempre ético. Repito, el ser humano es inevitablemente y desde siempre ético, porque comienza a convivir con otros y con otras. Nacen las primeras comunidades e instituciones sociales. Aparecen las primeras normas, reglas y leyes. Comienza a crearse un orden sociocultural, moral. Podemos, pues, dar respuesta a la pregunta que nos hicimos al comienzo. Podemos decir que etimológicamente tanto la ética como la moral tienen un mismo significado. Entramos aquí en la parte etimológica ya de las palabras, pero todo lo que construimos previo a la llegada del análisis etimológico es fundamental que lo tengamos claro. El solo hecho de que el ser humano comience a vivir con otros seres humanos y que de esta convivencia y de la repetición de los acontecimientos y de las cosas en la vida diaria, el ser humano se vio obligado a crear normas de conducta, normas de convivencia, normas sociales. Porque recordemos que el ser humano dejó de ser nómada y se convirtió en un ser gregario, viviendo con otros y con otras en comunidad. Estamos hablando ya de un ser humano evolucionado social, histórica y culturalmente. Y por eso nos atrevemos a hablar de la etimología de la palabra. Tanto la ética como la moral significan lo mismo, solo que la ética procede del griego ethos, que significa costumbre, tradición, hábito, y la moral procede del latín mos moris, moralis, que significa igualmente costumbre, tradición, hábito. Eso que el hombre hace repetidamente todos los días, repite, convierte en costumbre esas cosas que repite. Esas cosas que repite terminan adquiriendo una condición de tradición y aparecen los hábitos que son digamos individuales. Entonces vemos acá cosas que pasan del ámbito de lo individual a lo colectivo y viceversa, de la comunidad al acto del hábito personal. Por eso es que el ser humano, al convivir en comunidad con otros y otras,
en la cotidianidad del vivir, repite actos, actividades que terminan convirtiéndose en costumbre, tradición, hábito. Ante este hecho, el ser humano se ve obligado a normatizar, legalizar ese hacer, de tal manera que aparece la ley, la norma. La ética pasó entonces a ser un ejercicio abstracto, intelectual, racional. Y ciertamente no negamos la importancia en el aporte de este proceso a los griegos, específicamente a Aristóteles, quien formalizó y sintetizó en su obra Ética a Nicómaco el estudio de la ética, que finalmente se nos impuso cultural, histórica, políticamente, a partir de 1492 con la conquista. Mientras que la moral es la práctica en el cumplimiento de la norma. Es la práctica en el cumplimiento de la norma. Cuando digo a partir de 1492, es porque aparece el primer sistema mundo, o un mundo transistémico, más allá de Europa. Europa, que era periferia antes de la conquista, e intrasistémica, se transforma gracias a la invasión, conquista y saqueo de nuestro continente en un sistema mundo, el primer sistema mundo capitalista. Capitalista y mercantilista, no a nivel ya de un continente, sino a nivel del sistema mundo. Es decir, lo saca de la periferia, y nosotros, los conquistados, pasamos a ser periferia. Ellos se convierten en metrópolis que dominan con su propia moral y su propia ética, entre comillas, heredada por el sistema capitalista mundial, y nosotros pasamos a ser periferia. En la obra que les comenté hace rato sobre las 14 tesis de ética de Enrique Dussel, en esta obra Dussel sostiene que la moral es un sistema categorial teórico y las prácticas fundadas en la totalidad ontológica vigente. Es decir, el sistema planetario mundial que llamamos capitalismo, mercado mundial, tiene su propio sistema categorial teórico y práctico que se nos impone y se nos impuso hasta hoy. Mientras que la ética para este sistema, que no es del todo acertada, la ética en el sentido crítico es la que se presenta ante esa ontología con pretensión de superación de lo dado.
Es decir, el sistema no tiene moral, no tiene ética, tiene moral, pero no tiene ética. Esto podría generar un debate bien interesante, porque recordemos que estamos hablando desde un horizonte más allá del sistema, más allá de Europa. Estamos hablando desde nosotros, de tal manera que hay una concepción de la ética más allá. Esa concepción de una ética que se presenta contra la moral del sistema es a la que nosotros nos estamos refiriendo. Esto supone la categoría de exterioridad, como aquello que está más allá de la ontología. Entonces la ontología del sistema tiene su propia estructura, su propia fundamentación moral. Por eso es que la ética no es posible dentro y desde el sistema. Para ellos, la moral es lo que tiene preeminencia. La ética a la que nosotros nos adherimos es a una ética crítica, transistémica, desde la exterioridad. Es una ética que emerge desde las víctimas, desde los oprimidos, desde los explotados y excluidos por el sistema. Para que sea ética, tiene que ser transistémica, porque el sistema no se critica a sí mismo. Repito, la ética tiene que ser transistémica, trascendente, más allá de la ontología del sistema, de la física. Por lo tanto, se trata de una nueva metafísica. La ética siempre está más allá de. Sin embargo, debe haber una disposición de mi parte, un despertar, un sentir que me lleve más allá en el reconocimiento del otro como legítimo otro, desde su condición de no ser, y reconocer que él también es. Podemos afirmar que el no ser también existe. Entonces, como decíamos anteriormente en la etimología de la palabra, la ética viene del griego ethos, que significa morada, pero también el dicho de Heráclito de Éfeso, en el fragmento 119 de su obra, ethos antropo, drimón, ethos antropos drimón. Su carácter, eso se traduce en su carácter es para el hombre su demonio. Fíjense que aquí va apareciendo lo que va siendo la ética en nosotros, desde nosotros. Desde este fragmento de Heráclito, ethos antropo drimón. Su carácter es para el hombre su demonio. Es porque hay en toda actitud
o mejor dicho, toda actitud es un reflejo, es una expresión, es una manifestación de lo que está dentro. Si usted quiere, por ejemplo, en términos bíblicos, en el Nuevo Testamento, y es el mismo Jesús quien lo dice, que no es lo que el hombre come lo que lo daña, sino lo que sale de su boca. Por su parte, el filósofo alemán Martin Heidegger, uno de los ontólogos más importantes del siglo XX, autor de una obra famosa, Ser y Tiempo. En una conferencia que él dictara y que fue recogida en un texto, su discurso se llama Conferencia sobre el Humanismo, dirá que la morada, ethos es morada, es mi yo interno, de donde brotan los actos más humanos. Y nosotros diríamos, respetando por supuesto las distancias con Martin Heidegger, que no solamente brotan los actos más humanos, sino también los actos más inhumanos, los actos más despiadados. Por lo tanto, de lo que brota de la intencionalidad del ser humano es su ethos, lo que hay en su morada, lo que hay en su carácter, la expresión de su carácter es la ética. El hábitat no solo es una representación externa, como un espacio donde se habita con otros y otras, sino mi morada interna, de donde brota la intencionalidad con la que obro frente a los demás. Humberto Maturana, el filósofo y científico chileno, en su obra Emociones y lenguaje en educación y política, dirá que nosotros no solo somos razón, sino emoción. Y escribe, abro comillas, no hay nada en la razón que no esté tocado por las emociones, cierro comillas. Históricamente nos han obligado a obrar desde la razón, o lo que es lo mismo, cumplir la norma desde la razón, las reglas, las leyes, mientras que las emociones había que neutralizarlas, negarlas, silenciarlas. Los aportes de Maturana nos indican que es imposible negar que somos biopsicosociales. Somos razón y emoción. Vivimos en un constante proceso de expresiones de nuestras emociones, en una elección constante, guiados por nuestra intencionalidad. Podemos decir que la ética es el modo de conducirnos donde mi intencionalidad o la intencionalidad en mi hacer
no afecte a otros y otras. Si contextualizamos todo esto que hemos venido conversando en el ámbito de nuestro seminario y de este postdoctorado en investigación penal, obrar con ética. ¿Qué significa obrar con ética en la investigación penal? ¿Cómo es que la ética está presente en la investigación penal? ¿Acaso el que comete el delito obra éticamente? Porque moralmente viola la norma, pero éticamente. El investigador, el especialista en el campo de la criminalística, en la investigación penal, ¿cómo debe obrar ante un delito? Un delito donde, por ejemplo, se quita la vida, se niega la vida de otro o de otra. Y ese quitarle la vida a otro y a otra, o a otra, ¿cómo podemos analizarlo desde el punto de vista de esta visión crítica de la ética? Porque ¿qué es lo que está en juego cuando se le quita a otro la vida? ¿Qué significa moralmente hablando quitarle la vida? Todas estas interrogantes nos pueden servir para ubicarnos en el contexto de lo que pretendemos en este seminario sobre la reflexión sobre una ética crítica más allá del sistema, más allá de la moral del sistema. Una ética para aquellos que se les niega la vida, que no es sólo la expresión física de quitarla, de quitar la vida, sino que hay una multiforme actitud con la que se quita la vida. ¿Qué hacer frente a esas otras formas de quitar la vida? De negarle al otro la vida. Todas estas cosas son las que vamos a reflexionar y a compartir en estos 4 encuentros. Yo les reitero la alegría de comenzar este seminario y este postdoctorado, y auguro para ustedes éxito, porque sé que lo vamos a hacer con mucha dedicación, con mucho empeño, con mucho amor, para aprender estas cosas que tienen que ver con la praxis del ejercicio profesional en el que muchos de nosotros nos desempeñamos de manera teórica, pero fundamentalmente de manera práctica, porque la práctica está primero que la teoría. La práctica genera teoría. La práctica es lo que funda. La teoría es lo fundado. Con estas intenciones, entonces,
los animo y las animo a que nos concentremos, nos dediquemos, nos empeñemos a hacer este postdoctorado con mucha entrega, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad. De momento ha sido un honor. Nos vemos en la próxima clase.